Hace ya varios videos hablamos acá en el canal de las redes convolucionales, de las redes LSTM y de las redes Transformer, que son diferentes tipos de redes neuronales que han permitido realizar avances en diferentes áreas de la inteligencia artificial, incluyendo la visión por computador. Así que en este video comenzaremos una serie donde aprenderemos no solo qué es la visión por computador, sino cómo resolver diferentes problemas de visión por computador usando precisamente el Deep Learning, es decir, diferentes arquitecturas de redes neuronales para resolver una gran variedad de problemas en el campo de la visión por computador. Y en este video comenzaremos con lo esencial, entendiendo qué es la visión por computador y cómo se relaciona precisamente con el Deep Learning. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos entendiendo dos conceptos fundamentales de los cuales vamos a hablar a lo largo de este video. El primero de ellos es la visión por computador. Entonces, ¿cuál es la idea de la visión por computador? Pues esencialmente, la visión por computador es un área de la inteligencia artificial que busca lograr que los computadores logren extraer información relevante de una imagen o de una secuencia de imágenes, es decir, de un video, de forma muy similar a como lo hacemos los seres humanos. Entonces, esa es la idea general de la visión por computador. Y en los últimos años, en esta visión por computador ha empezado a jugar un papel importantísimo, muy relevante, lo que se conoce como el Deep Learning. El Deep Learning es el conjunto de herramientas basadas en redes neuronales que permiten extraer información relevante de los datos y procesarlos para generar o llevar a cabo una tarea específica. Entonces los datos pueden ser precisamente imágenes, videos, texto, audio, etcétera, etcétera, pero en este caso particular lo que nos interesa es el impacto que el Deep Learning ha tenido precisamente en el procesamiento de imágenes o en la extracción de información de imágenes y videos, que es precisamente la visión por computador. Entonces resulta importante que tengan claros algunos conceptos relacionados con algunas arquitecturas de Deep Learning, de los cuales ya hemos hablado en videos anteriores. Acá les voy a sugerir 3 videos que van a encontrar acá en el canal, en donde hablo en primer lugar de las redes convolucionales, que es un tipo de red neuronal que permite específicamente procesar imágenes. Entonces en ese video, en esa serie de videos, explico en detalle qué son este tipo de redes convolucionales, cómo funcionan internamente, porque son unas de las arquitecturas más usadas en la visión por computador en la actualidad. Otra de las arquitecturas muy usadas son las redes LSTM, que se traducen, digamos, al español como redes de memoria de corto y de largo plazo. Son un tipo de redes que están especializadas en el procesamiento de secuencias. Y si analizamos un video es precisamente una secuencia de imágenes. Entonces también resulta importante entender cómo funcionan este tipo de redes. Y el tercer video que les sugiero son las redes Transformer. Las redes Transformer son una de las arquitecturas que en los últimos años han permitido desarrollos impresionantes. Por ejemplo, son la base de los modelos como GPT y las aplicaciones como ChatGPT o BART. Pero en el caso del procesamiento de imágenes, pues también en los últimos años se han comenzado a desarrollar diferentes tipos de aplicaciones basadas en estas redes Transformer. Entonces, les sugiero revisar estas 3 arquitecturas, estos 3 videos que van a encontrar acá en el canal. Particularmente si hablamos de las redes Transformer, vamos a encontrar que hay una versión modificada de esas redes Transformer que se llama el Vision Transformer, o una red Transformer enfocada precisamente en la visión por computador. De este artículo, que es del año 2021, surge esta arquitectura de Vision Transformer. No lo tengo en el canal, pero si les interesa me pueden dejar en los comentarios del video la sugerencia para que yo pueda explicar en detalle esta arquitectura en un próximo video. Entonces ese es el punto de partida. Ahora sí, teniendo claro el papel importante que juega el Deep Learning en la visión por computador, empecemos a entender las diferentes aplicaciones o los diferentes tipos de tareas o de problemas que puede resolver la visión por computador usando precisamente técnicas de Deep Learning. Entonces, la primera de ellas, la más sencilla de todas, es la clasificación de imágenes. ¿En qué consiste la clasificación de imágenes? Pues simplemente tenemos una imagen o una serie de imágenes de entrada. Esas imágenes son procesadas por ese modelo de Deep Learning, sea una red convolucional, una red LSTM, una red Transformer. Usualmente la clasificación se hace con redes convolucionales, y a la salida entonces esa red, lo que vemos acá del lado derecho, es que tiene que indicarnos la categoría a la que pertenece esa imagen. Por ejemplo, si en este caso la entrada es una imagen con una flor, con un color determinado, entonces, por ejemplo, la categoría que podría asignar ese modelo tras la clasificación sería la categoría 0, es decir,
equivalente a flor roja, o 1 flor amarilla, o 2 desconozco la categoría, etcétera, etcétera. Esa es la idea básica de la clasificación. Y esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones médicas, cuando queremos desarrollar sistemas de inspección en una línea de producción, inspección de la calidad de un producto después de que ha sido fabricado, se pueden usar este tipo de técnicas de clasificación usando modelos como las redes convolucionales. Una segunda aplicación es la detección de objetos. Entonces, en la detección de objetos que tenemos una escena, que es básicamente una imagen, y el objetivo es que esa imagen sea procesada por un modelo de Deep Learning y a la salida entonces el modelo nos indique dos cosas. Nos indique en dónde están ubicados los diferentes objetos de relevancia en la imagen. Entonces acá vemos 4 recuadros, uno de color verde donde hay un peatón y 3 de color amarillo donde hay vehículos, y además de indicarnos la ubicación de esos diferentes objetos, que nos indique la categoría a la que pertenece cada objeto dentro de esa escena. Entonces estamos combinando una tarea de localización dentro de la escena dónde está cierto tipo de objeto y de clasificación dentro de la escena cada tipo de objeto a qué categoría pertenece, en este caso peatón o vehículo. Cuando combinamos clasificación y localización estamos hablando de detección de objetos. Esto es clave, por ejemplo, en los vehículos autónomos, pero esto es clave también, por ejemplo, en aplicaciones médicas cuando se hace diagnóstico con imágenes médicas. En ocasiones lo que interesa es determinar en qué zonas de la imagen hay alguna anomalía, porque eso puede estar asociado a un cierto tipo de enfermedad. Y hay muchísimas más aplicaciones, pero estas son algunas de ellas. La verificación y la identificación de rostros. ¿En qué consiste? De esto también tenemos un video, un tutorial acá en el canal. La verificación de rostros es que cuando una persona muestra la imagen de su rostro, tenemos acá del lado izquierdo, el sistema lo que quiere verificar es si la persona es quien dice ser. El ejemplo típico de esto es, por ejemplo, el acceso que podemos tener a una aplicación en un teléfono móvil, la aplicación que utiliza una entidad bancaria. Entonces muchas veces hace reconocimiento facial. Esto realmente, rigurosamente hablando, se llama verificación. Entonces, por ejemplo, esa aplicación nos pide activar la cámara del dispositivo móvil, captar una imagen de nuestro rostro y esa imagen del rostro la compara con una base de datos de imágenes nuestras también y verifica si nosotros somos la persona que decimos ser o no. Y con eso entonces la aplicación nos habilita o nos impide el acceso si no logra hacer esa verificación. Esa es una de las aplicaciones que tiene el procesamiento de rostros, y otra aplicación es la identificación. Entonces tenemos del lado izquierdo la imagen del rostro de una persona y el sistema tiene que determinar quién es esa persona que está en esa imagen. Y para eso lo compara usando técnicas de Deep Learning con una serie de imágenes, las que tenemos del lado derecho, en una base de datos de diferentes personas, y entonces determina si la persona se encuentra dentro de esa base de datos, quién es esa persona, y si no se encuentra, pues genera otro mensaje de respuesta. Esa es la idea del procesamiento de rostros, y esto usa principalmente técnicas basadas en las redes convolucionales. La segmentación de imágenes. ¿En qué consiste la segmentación de imágenes? Es como una tarea de clasificación, pero no vamos a clasificar la totalidad de la imagen, sino que la clasificación se hace a nivel de píxeles. Los píxeles son los elementos, los pequeños recuadros que conforman la totalidad de la imagen, y entonces la idea es que si la escena original es la que tenemos arriba, eso es lo que ingresa a ese modelo de Deep Learning, a la salida la idea es que vamos a tener lo que se conoce como una máscara de segmentación. Es decir, el modelo va a generar a la salida una imagen del mismo tamaño de la imagen original, pero donde cada uno de los píxeles de esa máscara de segmentación resultante va a contener una categoría, un número, y ese número va a estar asociado a la categoría a la que pertenezca ese píxel. Entonces, si analizamos en detalle esta máscara de segmentación, por ejemplo, lo que está en color amarillo son píxeles que el modelo de Deep Learning ha identificado como edificaciones, lo que está en rojo puede ser un vehículo, lo que está en violeta puede ser una vía, lo que está en color aguamarina es un andén, lo que está en color café son vallas, lo que está en color verde son los árboles. Entonces a cada píxel le está asignando una categoría, y si hay píxeles que desconoce a qué categoría pertenecen, pues los pone en una categoría que en este caso es la categoría 7, que hemos llamado cualquier cosa. Esa es la idea básica de la segmentación. Esto tiene muchas aplicaciones también en los vehículos autónomos, en el procesamiento de imágenes médicas es muy utilizado, por ejemplo para la detección de tumores o de otras anomalías en los tejidos. Cuando tenemos una imagen médica, estos sistemas de segmentación resultan muy relevantes.
El reconocimiento de caracteres es una aplicación a la cual muchos de nosotros hemos tenido acceso incluso desde los teléfonos móviles. Entonces la idea básica del reconocimiento de caracteres es que vamos a tomar una fuente que puede ser una imagen que contiene texto o puede ser una fotocopia de un documento que contiene texto o puede ser incluso un documento PDF. La idea es que alimentamos al modelo con esa información y el modelo tiene que ser capaz de extraer el texto en formato editable partiendo de esas imágenes. Ahí también entonces lo que se usa muchas veces son redes convolucionales o redes LSTM combinadas con redes convolucionales. El seguimiento de objetos. Entonces, el seguimiento de objetos es básicamente la detección de objetos, pero llevada a los videos. Recordemos que la detección de objetos tomaba una imagen, localizaba los diferentes objetos en esa imagen y les ponía una categoría a cada uno de ellos. Acá la idea es aplicar ese mismo concepto, pero entre frames consecutivos, entre cuadros consecutivos de imágenes, es decir, en videos. Y por ejemplo, acá entonces tenemos el caso típico de cámaras de vigilancia ubicadas en las vías para detectar el paso de vehículos. Entonces, entre un frame y otro, el sistema tiene que ser capaz de detectar el vehículo, cómo se ha venido desplazando entre un frame y otro, para determinar, por ejemplo, la velocidad o para extraer información relevante. Si es un vehículo que está ejecutando una actividad sospechosa, entonces, por ejemplo, poder extraerlo de esa secuencia de video y extraer, por ejemplo, la información de las placas, etcétera, etcétera. También tenemos la descripción de imágenes. Entonces la descripción de imágenes consiste en que le presentamos al sistema de visión por computadora una imagen y el sistema nos tiene que arrojar a la salida un texto describiendo el contenido de esta imagen. Acá este ejemplo que les estoy mostrando es obtenido con la aplicación BART de Google, que es como el equivalente de ChatGPT, pero desarrollado por Google. Entonces tenemos una imagen y el modelo nos describe el contenido de esa imagen. En este caso BART lo que está usando son las redes Transformer que les mencioné al comienzo del video. Tenemos la super resolución. Esto es una aplicación también muy común del procesamiento de imágenes o de la visión por computador usando Deep Learning, y la idea es muy sencilla. Introducimos al modelo una imagen de baja resolución, que sería la imagen que tenemos del lado izquierdo, y el modelo tiene que aprender a generar a la salida una imagen con el mismo contenido, pero con mucho más detalle, con mucha mayor resolución. Esa es la idea básica de la super resolución, y esto tiene pues muchas aplicaciones en el procesamiento como tal de imágenes. Asociado a eso tenemos entonces también la restauración y colorización de imágenes y videos. La idea es muy sencilla. En el lado izquierdo arriba tenemos la restauración. Esta restauración entonces lo que busca es tomar una imagen que tiene, digamos, muchos artefactos que no son propios de la imagen. Por ejemplo, acá del lado izquierdo arriba tenemos una imagen muy antigua, donde vemos que incluso ha sido obtenida en papel, ha estado guardada por mucho tiempo. Tiene diferentes artefactos que el modelo tiene que aprender a eliminar y generar entonces a la salida, que es lo que tenemos arriba del lado derecho, la imagen restaurada, lo que hubiese sido, digamos, la imagen ideal. Y abajo entonces tenemos también la colorización. La colorización es tomar una imagen en blanco y negro y generar una imagen a color. Y ahí esto lo podemos aplicar, tanto la restauración como la colorización, los podemos aplicar también a secuencias de imágenes, es decir, a videos, y lo que se usa básicamente son las redes convolucionales. El reconocimiento de actividades, entonces, es a partir sobre todo no de imágenes sino de secuencias de video, determinar las acciones o el tipo de acciones que está ejecutando una persona o un grupo de personas. En la escena podemos tener una o varias personas, y la utilidad de esto es, por ejemplo, en sistemas de vigilancia, poder detectar actividades, digamos, sospechosas que esté ejecutando algún individuo dentro de la escena y con base en eso entonces generar algún tipo de alarma. Esta es una de las aplicaciones que podría tener este tipo de tarea. Tenemos también entonces la estimación de pose. Esto puede tener muchas aplicaciones, por ejemplo en sistemas de rehabilitación, cuando alguna persona, por ejemplo, tiene alguna enfermedad cerebral o tuvo un infarto y su cerebro estuvo inactivo por cierto tiempo, pues las personas pierden movilidad y muchas veces entonces en ese proceso de recuperación de la movilidad, para verificar qué tan efectiva es la terapia a la que se somete la persona, pues muchas veces se tiene que cuantificar el movimiento, es decir, la manera como camina la persona,
o incluso la pose que tenga la persona, y para eso entonces se adquieren secuencias de video y la idea es procesar esa secuencia de video para extraer algunos puntos relevantes, digámoslo así, de ese esqueleto virtual y cuantificar entonces ese movimiento o estimar la pose, que resulta también útil, por ejemplo, en sistemas interactivos como los videojuegos, donde la persona tiene que ejecutar ciertas acciones para que dentro del juego se ejecuten acciones similares. Entonces, esto tiene diferentes aplicaciones, son algunas de ellas, pero esa sería la idea básica de la estimación de la pose. Y por último tenemos otra aplicación a la cual muchos de nosotros hemos tenido acceso recientemente, que es la generación de imágenes. La idea básica es que nosotros podamos escribir lo que se conoce como un prompt, una secuencia de texto a la entrada del modelo, describiendo el tipo de imagen que queremos generar. El modelo toma esa información en formato de texto, la procesa y genera entonces a la salida una imagen con esas características que nosotros estábamos describiendo. En el fondo, todos estos modelos que se usan actualmente para la generación de imagen utilizan principalmente las redes Transformer, y acá tenemos precisamente un ejemplo obtenido con uno de estos modelos que se conoce como Stable Diffusion. Muy bien, en este video hemos entendido el sencillo concepto de la visión por computador y hemos visto el papel y el potencial que tiene el Deep Learning en el desarrollo de diferentes aplicaciones en esta área de la inteligencia artificial. Recuerden que acá en el canal van a encontrar la lista de reproducción de esta serie de visión por computador con Deep Learning, la cual voy a ir alimentando poco a poco, y de hecho en los próximos videos de esta serie vamos a comenzar a ver tutoriales en donde abordaremos diferentes aplicaciones de la visión por computador que acabamos de ver en este video. Así que si tienen en mente alguna aplicación de visión por computador en particular que quieren que veamos en un próximo tutorial, pues no olviden dejarla abajo como sugerencia en los comentarios del video. Y si les gustó este video, no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me ayuda a seguir llevando este tipo de contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.